Mirad, el concepto de empezar la charla con el concepto de la década del océano viene un poco con la perspectiva de decir, la década del océano no nació, a veces los proyectos internacionales tienen un oportunismo, una oportunidad, pero en este caso yo creo que el concepto más importante de la década del océano es el desconocimiento del océano. Lo que se pretende, sobre todo en estos 10 años de la década, es que realmente conozcamos mejor ese 95% que aún no conocemos o este 90% del océano. Sin ese conocimiento, como decíais muy bien en la presentación, difícilmente vamos a tomar medidas que realmente se ajusten a lo que realmente necesita ese océano y ese planeta. Entonces, los grandes retos de la década del océano se basan, los veis aquí, son todos muy aplicados, pero yo me voy a ceñir sobre todo al desafío número 2, que es la de proteger y restaurar los ecosistemas de la biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo realmente? El objetivo realmente es conocer los factores que realmente han causado ese estrés, esa situación en los ecosistemas, para poder desarrollar soluciones que realmente sean objetivas y que sean reales en la posibilidad de que un ecosistema se pueda recuperar, sobre todo su funcionalidad. Pero estos proyectos, y esto lo dice muy bien el desafío de la globalización, no se pueden hacer exclusivamente desde el mundo científico. Hay que tener muy en cuenta realmente la participación de los stakeholders que habéis dicho, pero para mí en general es la sociedad y esa sociedad es la que de alguna manera con su formación, con su cultura científica, debe presionar a las administraciones para que tomen medidas más o menos, sobre todo, más correctas y ajustadas. Esta imagen que veis aquí es una imagen del océano real, el que desgraciadamente tenemos hoy en día. Podríamos decir que el 50% del océano está en unas condiciones, yo me atrevería a decir que incluso dramáticas, pero no soy negativo, ¿eh? Como esta es un poco la sensación, ¿no? Tenemos océanos llenos de plásticos, llenos de basuras, teníamos océanos que de alguna manera, fijaos en la imagen esta imagen es de los detritus que se detectaban en un trabajo publicado en el 96 en el Golfo de León, en el fondo hacia los 800.000 metros de los cañones submarinos del Golfo de León, ya encontraban grandes cantidades de, de basuras acumuladas, pero esto era en el 96. Desde el 96 ya se sabe que esto está pasando y poco hemos hecho hasta ahora, ¿no? Fijaos que esta imagen que tenemos aquí, ostras, perdonad si sois al vecino que me están molestando de arriba, espero que acabe pronto. Esas imágenes que vemos son imágenes de aspectos que incluso conocemos mucho menos, ¿no? A grandes profundidades se han vertido a gran cantidad de detritus de toda manera. El océano, con esas imágenes, gracias a la tecnología, los podemos descubrir. Uno de los menos conocidos son los residuos radioactivos. No sabemos aún el potencial que tienen estos residuos de cara al futuro del océano. Estamos justo descubriendo que esto ha pasado, aunque se sabía, no se ha podido ver, pero las campañas que están demostrando este estado del océano son esenciales para despertar el interés de la sociedad primero, del científico obviamente siempre, y luego también de las administraciones. Teníamos un océano en riesgo y uno de los ejemplos que he cogido como ejemplo de cómo hemos tratado o maltratado este océano y cómo lo tenemos en este momento, es como decíamos, cuando vas tú a la playa, a veces te encuentras con eventos como grandes proliferaciones de medusas. Es uno de los campos que he tenido la suerte de poder trabajar. Os lo digo en el sentido de decir que siempre vamos a la playa y nos encontramos con que ostras, ¿qué pasa, no? Tantas medusas, ¿dónde viene, no? Sabemos que las causas son sobre todo el desequilibrio trófico producido por digamos, la disminución drástica de sus depredadores, tortugas, peces, etcétera. También nos llevamos del mar los peces más pequeños que compiten con las medusas por el plancton. ¿Y esto qué estamos haciendo? Estamos desequilibrando esos océanos. Las medusas se encuentran en condiciones óptimas para poder crecer y desarrollarse y se producen esos blooms que tienen una repercusión social, como lo veis, a nivel de playas, sobre todo por, digamos, las picaduras, etcétera, pero también
son, digamos, consecuencias ecológicas en las cadenas tróficas, porque las medusas son una de las fuentes de alimento, sobre todo de colágeno y otras proteínas para la gran mayoría de peces. Los peces necesitan ese colágeno y los peces también beben. Y las medusas son el 95% de agua. El pez no absorbe el agua, sino que va por la dieta. La fuente de agua de las medusas y el plancton gelatinoso es esencial. Esos desequilibrios son fruto de este sobreuso y sobreabuso del océano en las últimas décadas, llevando a casos como veis aquí en la imagen, que tenemos un océano degradado con medusas y un océano sano sin medusas. Pero es que las medusas están en el océano y a las medusas no les gusta la contaminación. Lo que pasa que son las que resisten más. Pensad que son los primeros organismos, de los primeros organismos, digamos, metazoos que aparecieron en los océanos hace 500 millones de años. O sea, que han soportado lo que han soportado. Otro aspecto importante de de la situación del océano es la sobrepesca. No hay que negarlo, tenemos medidas urgentes que tomar, pero como veis aquí, el océano se ha despoblado de la gran mayoría de especies comerciales. A pesar de digamos, de la caída de los caladeros, hay prácticamente, fijaos que se han sobreexplotado casi el 80% de los caladeros. Esto es la realidad. Esa realidad que tenemos ese conocimiento es básico para un poco revertir la situación. No es fácil. Aquí tenéis una imagen de Greenpeace que es muy intuitiva, donde explica lo que es realmente la pesca más dañina que ha habido hasta la actualidad, que es la pesca de arrastre. Ahora veréis una imagen simulativa, ¿no? La pesca de arrastre no solamente, digamos, esquilma a las poblaciones de peces, sino que hace un efecto casi, diría, más primario que secundario, que destruye los hábitats. Digamos, sería la deforestación marina. Esta es la la consecuencia más importante sobre el océano de la pesca de arrastre. Hay soluciones que se están implementando ahora, pero es lo que ha hecho que los océanos o las plataformas continentales o los fondos marinos hoy en día sean muchos de ellos grandes desiertos. Fijaos la imagen de la derecha. En esa imagen los puntos rojos son los puntos, digamos, son la señal, las tarjetas azules que llaman, donde trabajan los barcos de pesca. Fijaos que no hay prácticamente un metro cuadrado en muchas zonas de nuestras plataformas continentales que no haya pasado un arrastrero. Un arrastrero que, cuidado, que en algunos tipos de pesca es necesario, pero no ni mucho menos en la mayoría. Quizás el hecho que se hayan podido filmar y se hayan podido ver las consecuencias del arrastre es quizás lo que ha llevado a que en principio la sociedad se vea incluso más, digamos, preocupada o realmente, digamos, incida sobre lo que sería la necesidad de no su eliminación, sino de su gestión. Ya veréis al final de la charla que para mí la conservación no es prohibición, la conservación es gestionar de otra manera y estamos a tiempo de hacerlo. Esos son diferentes aspectos que pueden afectar a lo que sería las comunidades litorales, que generalmente se van asociadas a la sobrepoblación humana en la zona costera. Hoy en día, lo que nos está pasando, nos ha pasado en los últimos 20, 30 años, es que estamos deforestando el fondo marino. ¿Y esto qué significa? Significa, fijaos, lo que tenemos a la izquierda son los fondos de casi el 70% de las plataformas continentales españolas, que se representaría, esto es lo que veis, es una marca unas puertas de la red de arrastre, y a la derecha veis lo que sería un tractor. La gran diferencia entre tierra y mar es que lo que veis a la izquierda se hace cada día durante 6 días de la semana y cada año, en cambio los tractores pasan solamente una vez cada 3 o 4 meses. O sea, no solamente la destrucción del hábitat, sino la permanencia en la destrucción del hábitat, lo que ha llevado a situaciones tan dramáticas como las que hay. ¿Y esto qué representa? Representa, sin el hábitat, aquí tenéis unas imágenes donde los hábitats del fondo marino están, no diré intactos, pues están muy bien. Los hábitats del fondo marino son esenciales para que las especies cierren su ciclo de vida. Es un tema muy importante a considerar a la hora de hacer los proyectos de conservación y restauración.
Hay que restaurar estos hábitats, aunque la mejor manera de restaurarlos es no tocarlos más, de alguna manera. Pensad que, por ejemplo, todos los fondos de corales blancos del Atlántico Norte son esenciales para que para que el bacalao pueda reclutar. Las larvas y huevos de los peces tienen que ser depositados en zonas donde están protegidas, y encuentran alimento. Imaginaos vosotros que los pájaros pusieran los nidos en los campos o en digamos, en las carreteras o en la calle, en el suelo. No durarían 2 telediarios. ¿Dónde ponen los nidos? En los árboles. ¿Por qué? Porque están protegidos. Entonces, el hábitat marino, el hábitat bentónico, es esencial para que los ciclos de vida se cierren. Uno de los aspectos más importantes, como tenemos aquí las praderas de posiciones del Mediterráneo, las praderas de posiciones del Mediterráneo albergan una diversidad extraordinaria. Entre sus matas, alrededor de las praderas, en el interior del sedimento, muchas especies de interés tanto comercial como no tan comercial pueden albergar esas fases larvarias, juveniles y huevos que quedan protegidos de los depredadores, que muchas veces es la misma especie, y así poder llegar a un estado juvenil para volver a reclutarse y volver al hábitat de los adultos. Perdonad que tengo el perro. Aquí tenéis un ejemplo. Estos ejemplos, los veis, son la relación esencial entre que para los proyectos importantes de restauración marina no hay que centrarse exclusivamente en lo que sería la reducción de la pesca, digamos, lo que es la gestión del recurso, sino es extremadamente importante recuperar los hábitats para que esas especies puedan cerrar su ciclo de vida. Entre la ecología terrestre sería como introducir especies de pájaros en hábitats donde ya no hay el árbol adecuado, no hay digamos, la pradera adecuada. Necesitamos priorizar la restauración y recuperación de los hábitats para que las especies puedan, digamos, llegar a poder cerrar su ciclo de vida y recuperar sus poblaciones naturales. No hay que ir a eso. Eso es uno de los modelos muy conocidos de David Pauly, es uno de los grandes ecólogos marinos del último, bueno, de los últimos 40 o 50 años. Digamos que sin hábitats, por mucho que gestionemos la pesca, no vamos a tener la recuperación de la pesca. Es un tema importante. Pero no todo ha quedado de alguna manera, digamos, destruido, ni mucho menos, sino fijaos, esto es lo que tenemos arriba, en el vídeo que veis ahora, son fondos marinos del Mediterráneo a unos 100 metros de profundidad, 100, 200, entre 100 y 200 metros de profundidad, era al final de las plataformas continentales, como los fondos que vemos abajo, y el mapa que veis a la derecha es lo que en anaranjado y un poco más fuerte son los impactos de la pesca de arrastre. No todos los fondos de la plataforma continental, por desgracia no tantos como queríamos o esperábamos pensar, han sido totalmente destruidos. Y estos fondos, fijaos, si cogemos una imagen más pequeña escala del impacto de la pesca de arrastre, por ejemplo, aquí tenéis la zona del Lampurdá, toda esa mancha que veis de color naranja, esos fondos, fijaos que prácticamente no hay pesca de arrastre en esta zona. ¿Por qué pasa esto? Estos son los grandes, lo que diríamos los grandes refugios de biodiversidad, que a pesar de todo lo que se ha hecho, hoy en día son esenciales para la conservación marina. Tenemos la gran suerte que las especies que viven en estos fondos son prácticamente las mismas que en la zona litoral, y esto hace que si realmente hay que priorizar esa conservación, porque de hecho no se han arrastrado, y no se han arrastrado básicamente por el factor que veis aquí a la derecha, que son fondos rocosos. Hay salientes rocosos rodeados de fondos de arena, y esos fondos eran imposibles para que los rastreros circulasen por ellos. Esto ha creado a lo largo de todo el Mediterráneo español unas comunidades de mediana profundidad que han quedado autoprotegidas de alguna manera por la imposibilidad de poder arrastrar por ellos, porque significaba la pérdida inmediata del arte de arrastrar. Hay algunos enganches, ¿eh? Esas zonas, digamos, de final de plataforma, significa que hay una parte importante de esa biodiversidad marina que se ha preservado
de forma natural debido a las rugosidades. Yo he bajado aquí con un submarino y la verdad es que da miedo esos salientes rocosos porque realmente allí no hay manera que pase ningún rastreo. Pero hay otro factor importante en estos fondos de profundidad y es la gráfica que tenemos a la izquierda. Fijaos que uno de los impactos más importantes sobre los ecosistemas marinos de las plataformas continentales o litorales es el calentamiento global. Este calentamiento ha llevado a que realmente pues, las temperaturas, este año concretamente, ha sido el año el último 50 años más cálido de agua, temperatura superficial en el Mediterráneo, todo el Mediterráneo occidental. Las gráficas que veis en rojo, en azul, son la temperatura superficial y lo que vemos abajo es la temperatura a más de 80 metros. Un aspecto importante de esos fondos de nacida de profundidad es que están siendo forzosamente menos afectados por el cambio climático. Y esto, como os he comentado, son especies, y como he visto en los fondos, las imágenes, son especies que también están en el litoral. El hecho que tengamos presente que en muchas zonas del Mediterráneo continental y hay que buscarlos bien estos fondos, debido a que han sido autoprotegidos, decimos, son más alejados de los cambios ambientales como la temperatura, son lo que hoy en día se conocen como los refugios profundos de biodiversidad, que deberían tener una preferencia en los modelos y en los proyectos de restauración. Porque, por ejemplo, podemos hacer y se están haciendo proyectos magníficos, como de Posidonia, como de corales, como de gorgonias, en las zonas litorales, pero esas zonas litorales reciben esas olas de calor que hace que su dificultad de supervivencia sea muy baja. Es como decir, vamos a poner a restaurar una especie que a lo mejor en dos años esa especie que hemos restaurado o hemos trasplantado va a ser afectada otra vez por el cambio climático. Entonces, la situación actual es que realmente esos fondos un poco más profundos son los ideales para permanecer y luego posteriormente recuperar la biodiversidad que se está perdiendo por el cambio climático, que espero que se van aclimatando más lentamente y puedan luego recuperar las zonas litorales, como veremos con otras medidas que os he propuesto, ¿no? Lo que vemos aquí os llama un poco la atención en el sentido que muchas medidas de protección y muchas empresas desde que están instalando pues, o parques eólicos o estructuras o arrecifes, etcétera, la idea global es decir, bueno, los fondos de arena, los fondos de barro y arena, son fondos que, bueno, que esos no son tan importantes para la conservación, ¿no? En cambio, sí que hay que ir a los coralígenos, a las rocas, etcétera. No es verdad. Lo que veis aquí, sobre todo la parte de la imagen de la derecha arriba, eso es lo que llama un fondo de arena bien conservado. No lo vemos porque los bichos, los animalitos, las especies, están dentro de sus madrigueras. Eso se llama bioturbación. Bioturbación significa que ellos hacen sus madrigueras, como la imagen que veis abajo, ¿no? Esos fondos son extremadamente ricos y son esenciales para muchas especies, como por ejemplo los peces planos o muchas especies que se alimentan de esta fauna. Es como si fuéramos al bosque y rascásemos el tierra del bosque y salen gusanos, crustáceos, de todo. Esto que vemos en los bosques o vemos en los ecosistemas terrestres, en el mar existe en todas las plataformas. Y esos fondos de arena y de barro, aunque los veamos así, son esenciales para que muchas especies puedan, como decíamos antes, son los hábitats para que muchas especies encuentren el alimento suficiente. De hecho, salen muchas de estas especies por la noche y aquí tenéis dos ejemplos. Si os fijáis a la izquierda tenemos las madrigueras de lo que digamos de los crustáceos, de cápodos, las especies pequeñas que se mueven alrededor. Y en la imagen de la derecha, si os fijáis bien, veréis un momento que hay un pez que se incorpora al sedimento. Fijaos, ¿ves? Aquí en el medio, ¿lo veis? ¿Qué pasa? Fijaos el pez lo largo que es y lo mucho que penetra. Esos fondos son fondos de arena, bioturbados, con mucha vida, y esos fondos son esenciales para que muchas especies encuentren su alimento y su refugio. Pasamos a una segunda parte, que serían, os voy a mostrar tres ejemplos de proyectos de restauración, todos muy recientes y que se basan sobre todo no tanto en la restauración
por ejemplo, de macroalgas o de fanerógamas, que esos están haciendo proyectos muy importantes. Luego veremos las dificultades que tienen. Nosotros nos hemos basado un poco en cómo buscar la manera de restaurar los fondos de la plataforma continental un poco más profundo. Pues fijaos, empezamos con unos proyectos, de los proyectos Pleamar, y ese proyecto nació, estos son imágenes del canal de Menorca, entre Mallorca y Menorca, a unos 90 metros de profundidad, unos fondos que si yo los tuviera en la zona de Cataluña estaría más feliz que no veáis, pero os digo, ¿cómo puede ser que tengamos esos fondos, son esos fondos habituales de la pesca de langosta y luego de otras especies, hay pescas estacionales, pero fijaos que esos fondos tienen un bosque de gorgonia? Pero ¿qué pasaba, no? Si ellos están pescando todo el año, no hay arrastre, ¿eh? No hay arrastre. Digo, si está todo así, está conservado, ¿cómo se ha mantenido esto? Es que no, sí que van a pescar. Y fijaos, una de las explicaciones, la tenéis aquí a la izquierda, son barcos pequeños de pesca, y esos barcos hacen una estrategia que es que limpian las redes, inmediatamente las suben a la superficie. Y todas esas gorgonias nacen sobre códulos de Mael que se los mantienen de pie. Cuando vimos esto, dijimos, ostras, digo, esta gente, estos pescadores de toda la vida, tradicionalmente, han mantenido esos fondos sin darse cuenta. Y esto lo que veis aquí es un experimento que hicimos. Cogimos esas gorgonias atadas a los códulos de Mael, hicimos un lanzamiento al fondo y prácticamente el 95% de todas las colonias que caían, que se habían separado de las redes en la barca y se lanzaban otra vez al mar, permanecían vivas en perfectas condiciones. O sea que hemos encontrado un método de restauración de los fondos de la plataforma gracias a intentar explicar cómo pasaban esos fondos y cómo actuaban los pescadores de la zona. Evidentemente que en Menorca hay mucho mael, esas zonas de códulos son muy frecuentes, pero claro, en otras zonas esto no es. Entonces empezamos otros proyectos de restauración, esto ya en la costa catalana, como veis aquí, que son los fondos pleamar, donde cambiamos los códulos de Mael por digamos, piedras, digamos, recogidas del fondo, que servían como, digamos, esta base que hacía que, una vez lanzados al mar, esas gorgonias cayesen todas de pie. Por eso las bautizamos con el método Babington, ¿no? Que creo que os lo comentamos otra vez. Y aquí tenéis el momento en que una vez esas colonias se recogen, sobre todo eso es pesca artesanal, la pesca artesanal de trasmayo, se le enganchan las gorgonias, allí al no tener las gorgonias, digamos, atadas a un fondo, a una pieza del fondo, pues caen al fondo que hay entendidas ya no se recuperan. Entonces lo que hicimos con los pescadores, hicimos con ellos, hemos trabajado conjuntamente, se recogían las gorgonias en unos cubos, en las barcas, las llevábamos al puerto, ahora veréis, las manteníamos en los acuarios, muchos de los acuarios estaban en las propias cofradías, porque los mismos pescadores lo hacíamos, y al cabo de unos días, cuando ya estaban las gorgonias bien adheridas a esos fondos, las volvíamos a tirar al fondo. Y aquí veis una imagen, en el vídeo a la derecha, esos fondos restaurados y recuperados, de hay unas 7.000 colonias en 2 hectáreas en la zona del Catecreos. Y fijaos que casi todas están de pie. Las imágenes que veis aquí, veis las diferentes actividades, los acuarios de mantenimiento y la gráfica de arriba demuestra que el 90% de las colonias vueltas al mar están en perfectas condiciones de pie y funcionales, porque hemos visto que son reproductores. El siguiente paso, el siguiente proyecto fue el Live EcoRest. Este está vigente en este momento. Yo ya no estoy en el proyecto porque me he jubilado, de alguna manera, pero bueno, la idea fue partiendo de dos aspectos muy, muy importantes. Por un lado, los mismos pescadores se dieron cuenta de que eso ya no funcionaba, el tipo de pesca, y decidieron, aquí tenéis toda una serie de fondos, son 30.000 hectáreas, lo que se llaman zonas de no pesca, digamos, lo que son, digamos, vedados de pesca espacial, algunos llevan más de 15 años sin pescar, fueron una opción de decir, vamos a crear esos reservorios para que intentar que se recuperen y poder recuperar los stocks porque son esenciales esos hábitats para el reclutamiento de muchas especies. Entonces dijimos, vamos a juntar la propuesta de los pescadores de hacer esas áreas
de no pesca con la pesca, digamos, con la restauración activa que habíamos hecho ya en la zona de Catedral. Aquí nació el Ecorres, que tiene como, aparte de la investigación básica que hemos hablado, está el aspecto de conservar estas zonas durante muchos años para que se recuperen. Pensad que la mejor restauración con diferencia es la pasiva, ya lo comentaremos otra vez. Luego, evidentemente, que había que hacer una participación de los actores, digamos, pescadores sobre todo, y también personas ligadas a lo que sería la pesca, y luego que había que hacer es involucrar a la sociedad, que esto lo hablaré en un momento, ¿no? Con temas de Aquí tenéis, se instalaron, son 8 cofradías de todo el litoral catalán, acuarios mucho más grandes, los pescadores recogían de sus redes todas las colonias, las guardaban en en los barcos de pesca, luego se llevan, ¿no? Aún hoy en día está funcionando el proyecto, se recuperaban, se restauraban, y ahora que veréis un vídeo donde se ven las diferentes actividades. Este proyecto, el Life EcoRes, pretende ser un proyecto piloto que luego se pueda implementar en otras zonas del litoral mediterráneo español. De hecho, ya está en vías vía ministerio. Y lo más importante es que hemos unido dos aspectos muy importantes. Partiendo de la premisa que los pescadores son los primeros que saben que esto no se ha hecho bien y tienen que poner de su parte, y esto es importantísimo. Partimos de una experiencia piloto que funcionó muy bien gracias a descubrir cómo de forma natural los propios pescadores restauraban los fondos sin darse cuenta. Y eso ha sido muy importante porque los pone muy activos. En ese sentido, aquí veis las zonas, las colonias restauradas. Hoy en día hay más de 20.000 organismos ya restaurados de esos fondos. Se recogen de toda la plataforma y luego se reinstalan, se recolocan en los fondos estos, en los veteranos de pesca. De esta manera, al mismo tiempo, se comparte con los pescadores en las cofradías del proyecto, de manera que toda la sociedad, colegios, etcétera, que quiera partir del proyecto, han de ir a las propias cofradías. Se hace la capacitación de los propios pescadores para que sean ellos mismos los que no solamente participan en la restauración, sino incluso en la difusión del propio proyecto. Y aquí tenéis un caso concreto muy reciente, se acaba de salir publicado, donde se ve, eh, aún no tenemos los resultados de la restauración activa, pero sí hay resultados de la restauración pasiva. Esas zonas, fijaros el color verde, lo que incrementa es la densidad de colonias de organismos sésiles, ya no decimos pelágicos, que se han recuperado y se han autorrecuperado y reinstalado en las zonas donde no ha habido pesca durante 10 a 15 años. Por ejemplo, tenemos los crinoideos, equinodermos, o sea que en tan solo 10 años la capacidad de recuperación de estos fondos es muy alta. Si encima le añades la restauración activa, esto va a permitir que si ojalá esto se pueda mantener, digamos, la restauración, al menos de esas zonas, pueda ser realmente muy importante y significativa. Aquí tenéis dos imágenes, los fondos que teníamos, que son equivalentes a lo que teníamos hace 15 años, y los fondos que ahora empezamos a encontrar luego de 15 años. La diferencia es brutal. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que eso se ha podido bioturbar, los organismos se han movido por el sustrato, han excavado sus madrigueras. A la derecha, el hecho de que el arrastre pase cada día, lo que hace es, ah, digamos, como os diría, aprieta. Lo que hace es colmata completamente con cualquier opción de penetrar en el sedimento porque casi lo cementa. La eliminación de la actividad permite un fenómeno como el de la izquierda. Y el último proyecto que os explico ya muy rápidamente es uno que nació también de casualidad. Esto es un puerto, el puerto de Barcelona. Hace unos 5 años aproximadamente, unos buceadores, como lo veis en la izquierda, nos pasaron sus imágenes. Claro, tenemos la idea de que la vida portuaria es un asco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no hay vida realmente, que todo está contaminado. Por sorprendentemente, en muchas zonas del puerto de Barcelona hay unas poblaciones de gorgonias inesperadamente espectaculares, como la veis aquí, que es la Letogorgia salmentosa. Y dijimos, ¿esto qué pasa? ¿Por qué eso es así? ¿No? Estábamos en el estudio, pero dijimos, la mejor manera es, hagamos un proyecto más que de restauración, es un proyecto de incrementar el potencial
hábitat de estos fondos. ¿Y cómo se hace? Pues de la misma manera que hemos dicho antes. Fijaos arriba, gracias a la colaboración de la Federación Catalana de Aguas Acuáticas, buceadores profesionales, buceadores amateurs, la gente de la sociedad, del barrio de la Barceloneta, concretamente se recogen esas gorgonias. Pensad que las gorgonias son como los árboles, como las plantas, se llaman animales planta. Los podas, los recuperas, los mantienes en los acuarios durante un par o 13 semanas, los implementas sobre sustratos y de sustratos luego vas y reimplantas estas colonias en el medio. ¿Qué estamos haciendo? Incrementando la densidad y el volumen del bosque de gorgonias en el puerto de Barcelona. ¿Y cómo se hace? Pues con voluntarios. Esto es fundamental. Aquí veis a la izquierda, bueno, las barcas salen con buceadores, digamos, amateurs, muchos de ellos, y en la derecha tenemos los acuarios que se explican a la gente de la sociedad que participa, colegios, vienen a las instalaciones de los acuarios del instituto y colaboran en su alimentación diaria, en su mantenimiento, ¿no? Y luego incluso hay un fenómeno muy importante y muy bonito que es el apadrinamiento. Lo decimos también en Alcance Creus. Las colonias, ellas saben que realmente esas colonias, con el color, con el número, con la forma, esa colonia que tú has cuidado durante 15 días va a volver al mar y allí va a tener su función. Esos fenómenos de apedreamiento son esenciales para crear la empatía de la sociedad por la conservación. Aquí tenéis diferentes imágenes. Los mismos pescadores trabajan conjuntamente. Por las imágenes que veis parecen muy contentos, a veces no lo estaban, ¿eh? Las cosas como sean. Pero sí que dicen, "Pues yo ahí no voy a meter mi red porque acabo de reinstalar esas gorgonias". Y esto es importante, ¿no? Fijaos que hay muchas maneras de explicar lo que se hace, cómo se hace una participación activa ayudando a lo que sería el trasplante. Ahora estamos haciendo un proyecto en Galicia que, digamos, se hace con gente digamos, de una comunidad de discapacitados que funciona de maravilla, el proyecto Cabalga. Son maneras de alguna manera, de hacer participar a la sociedad de los proyectos de restauración. No solamente la restauración activa es un ejemplo fantástico para que la sociedad se conciencie de que hay que recuperar los fondos marinos. Los proyectos de divulgación, participación, mantenimiento son esenciales. Aquí veis muchos de ellos, tanto se hacen en situ como en el campo. Pero lo más importante que tengamos en cuenta, que os quería comentar ya para acabar esta sección, ya pasamos a la última, y es que la mejor restauración que podemos hacer en los fondos marinos es dejar los fondos marinos de, digamos, de estropearlos de alguna manera. La pasiva es esencial, es la más eficaz, porque tiene una capacidad de autorregeneración y de expansión. Pero la activa es necesaria, no porque realmente vaya a resolver todos los problemas, porque restaurar, digamos, un bosque es muy visible, tú puedes hacer digamos, todos unos trasplantes que funcionan muy bien, pero la dimensión de esos trasplantes es muy pequeñita. Pero en cambio tiene un componente muy importante a la respiración activa, que es la empatía de la sociedad. Creas conciencia de que esto hay que hacerlo. Y esta parte de concienciación es tanto o más importante que el propio conservación. Ya para acabar esto, fijaos, la pregunta que nos hacemos, y eso es un trabajo que ha salido hace muy poco, es: ¿realmente sirve para algo estos proyectos? ¿Sirve para que realmente los colectivos que trabajan en restauración junto con los científicos, digamos, eh, ganen conocimiento o creen digamos, un interés por ello? Hicimos un trabajo de percepción social y fijaos que lo que preguntábamos era decir, ¿con quién hablabas? ¿Con qué frecuencia? ¿Has cambiado el hábitat? O sea, ese proyecto, digamos, ese trabajo que se publicó hace un par de años, lo que nos indicó era muy importante saber si realmente lo hacíamos bien, si realmente el colectivo cogía una experiencia en conocimiento, que eso es importante, y cuánto de ello se aprovechaba, e identificábamos los defectos, las cosas que no habíamos explicado bien para poder luego insistir más en la restauración. Aquí veis las diferentes preguntas, porque la presentación la tenéis, no voy a entrar en detalles, ya lo podéis leer diferente. Fijaos que básicamente es preguntarles cosas de si saben que es una gorgonia, si saben para qué sirve, si creen que es importante
digamos, restaurarla. O sea, todos esos estudios posteriores que serían entre la biología y la antropología, creemos que son esenciales para testar la eficacia de los proyectos de restauración activa. Si no te quedas con la idea aquella de que, bueno, ya lo has hecho, ¿no? Es pensar que, y perdonad que haga un inciso, el talón de Aquiles del científico es la vanidad. Y yo me intento vacunarme de vanidad cada día porque si no, no sería lo que soy. Entonces yo creo que es importante que seamos muy objetivos y muy honestos y que aprendamos no solamente de esa sociedad a la cual dirigimos nuestros esfuerzos, no sepamos si lo hacemos bien o no, si no, tiene poco sentido. Bueno, y el caso que os he acabado diciendo esto es que restaurar mal es como poner en un desierto un bosque. Esto es lo peor que podemos hacer en términos de restauración. El océano es activo, las corrientes marinas, digamos, son esenciales para entender la conservación. La imagen de la derecha es, fijaos dónde están las larvas y los huevos de sardina y anchoa, o sea, muy lejos de donde están los adultos. Hay que tener muy en cuenta las vías de difusión para saber qué es y cómo y cuándo hay que restaurar. Las especies grandes requieren grandes espacios de restauración. Ya lo veis, la zona de protección de ballenas. Las ballenas hacen grandes circuitos y entonces no tiene sentido proteger un jardín para pensar que el bosque está muy lejos. Hay que conectar. La conectividad es esencial. Y aquí lo que veis, ay, perdonad, aquí no he cortado el sonido, ¿eh? Lo paro. Espera, lo vamos a parar. Fijaos, eh, esas zonas de profundidad, esas zonas que vemos a 100, 150, 200 metros de profundidad, están mejor conservadas, el impacto es más en la superficie. Es esencial en la conservación marina del futuro, lo que decíamos antes, preservar esos fondos más profundos, pero crear corredores. Los corredores en tierra, en los corredores terrestres, he visto, son esenciales. Hemos visto, por ejemplo, aquí en el Catecros la merluza. La merluza, por ejemplo, se alimenta dentro del cañón, migra a la plataforma y la encuentra durante el día en la plataforma, luego vuelve a la zona donde va a hacer la puesta, que es dentro del cañón. Hay que tener muy en cuenta en las medidas de conservación, sobre todo de conservación, tener en cuenta el comportamiento y la distribución de las especies. Los corredores biológicos del mar prácticamente no se están haciendo y son esenciales. Fijaos aquí en esta imagen de la izquierda, todo el río, el Ródano, es la gran fuente de alimento de toda la costa catalana. Fijaos hasta dónde llega la influencia del agua del Ródano. Esta vía lleva el 50% de la anchoa de la sardina a la costa catalana. Asociada a esta vía de conectividad, los gráficos de la derecha es donde encontramos especies que están en la costa catalana que migran a la zona de Francia. Esas rutas de migración se deberían tener muy en cuenta para, digamos, marcar la eficacia de lo que sería la conservación básicamente, de los stocks pesqueros. Hoy en día estamos cargando el océano y la plataforma de grandes instalaciones que de alguna manera podríamos decir que son esenciales, como las nuevas energías, con la energía eólica, pero claro, cuidado. Esas instalaciones no solamente contribuyen a estropear el fondo marino, se da la excusa muchas veces de que esas instalaciones, digamos, que son hábitats donde se van a colonizar a las especies. Pero cuidado, esos hábitats que van a colonizar las especies, ¿qué especies van a colonizar? Básicamente invasoras. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos que ha pasado mucho en el Mar del Norte y que tenemos la precaución ahora es que las grandes poblaciones de moluscos que crecen en esas zonas, las zonas de los molinos eólicos colocadas, ancladas en el fondo, hoy en día son auténticas muscleras. Pues que los mejillones agotan el 50% más del fitoplancton de la zona. Con lo cual, la vida que había antes allí pierde todo ese potencial de alimentación. Otras zonas, otros mecanismos que han traído problemas en la instalación de los sustratos al mar es la llegada de los pólipos de medusas. Los pólipos de medusa, cualquier sustrato que encuentran, como la imagen de abajo, a la derecha, aparte de las algas, con la imagen de en medio, la de abajo son los moluscos, esos pólipos crecen en cualquier sustrato posible y generan nuevas medusas cada vez. A la que creamos ese hábitat
hay que ir mucha precaución porque introducimos hábitats artificiales, como los que vemos ahora, pero hábitats que pueden albergar no la protección de las especies autóctonas, sino el beneficio de las especies invasoras. El tema de los arrecifes es un tema muy complicado en este momento. Aquí veis, creo que desde aquí, el nuevo documento del Ministerio. No se puede instalar un arrecife en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque los fondos esos de arena que pensábamos que allí puedes colocar lo que quieras, los estás colmatando. Porque el movimiento de arenas colmata el fondo, entonces hay que ser muy prudente a la hora de colocar cualquier arrecife y veis que la normativa se ha vuelto muy dura en este momento. Por suerte, los grandes barcos hundidos que se utilizaban como arrecifes artificiales, por entonces son pocos, pero hay mucha literatura que dice que esos barcos lo que hacen es alterar el ecosistema donde se ponen. Si se ponen cerca de un arrecife de coral, por ejemplo, alteran el arrecife. Hasta ahora parecía que, bueno, que esto era muy bonito y que creaba un hábitat y venían muchos peces, pero es que los que vienen, los que viven en esos sustratos, no son los que había en la zona. Hay que tener mucha precaución con todos esos procesos. Y una de las últimas cosas que os quería comentar, que ha surgido también recientemente, es que durante 50 o 80 años, muchos países, sobre todo en el Atlántico Norte, también en las costas nordamericanas y otros sitios, se han hecho grandes instalaciones como las que veis aquí, de petroleras o gasísticas, ¿no? Esas grandes instalaciones han agotado a veces los pozos o prácticamente ya están obsoletas. Hoy en día hay un gran problema y es que esas zonas donde había estas grandes instalaciones, y no son pocas, a su alrededor de esas zonas no se podía hacer ni pesca de arrastre ni ningún tipo de actividad. Y esas zonas, como veis en la imagen de la derecha, hoy en día son los pocos o de los pocos, a los pocos refugios de biodiversidad que hay en las plataformas continentales europeas. Entonces, ¿el dilema cuál es? Hay que destruirlas, hay que eliminarlas. O si han sido la única zona donde se ha podido proteger, habría que mantenerlo. Es un gran dilema, ¿no? Pero es importante, desde el punto de vista de la conservación, una opción intermedia que estamos proponiendo, por ejemplo, las plataformas de aquí, como la de Repsol aquí en Cataluña, es que se mantengan como zonas realmente de refugios de biodiversidad que permitan que se amplíe la zona de protección a su alrededor y que digamos, se lleve a cabo lo que es la restauración pasiva. Yo he estado en una de las plataformas estas de aquí, de Cataluña, y es una barbaridad. Fijaos, esta imagen. Todas las estructuras son auténticos refugios, auténticos arrecifes que no están ni en las rocas ni en el sustrato. Entonces, el gran dilema es, hay que aprovechar todas esas estructuras que llevan más de 50 o 80 años sin solamente funcionando y sin haberse destruido a su alrededor, porque pueden ser los puntos de inflexión y puntos de expansión de esas comunidades que durante a todo a su alrededor han sido completamente destruidas. Es un tema realmente muy a considerar. Y la imagen que vais a ver aquí es un poco la idea de decir, la restauración de posidonias tiene una empatía fundamental, es muy importante de cara a la sociedad, pero la eficacia es muy relativa, porque una pradera tarda cientos de años en crecer. Pero en cambio, sí que crea empatía en la sociedad para que no vayas a destruirla. La mejor manera, como en el mapa que vemos aquí de las medas, es que la mejor manera de restaurar es aprovechar los fondos que están bien conservados y ampliando la zona a su alrededor para que la propia comunidad se expanda y se restaure. Y después pequeños puntos de activa para mejorar digamos, la empatía de la sociedad por la conservación marina. Esta es mi propuesta, ¿no? Por ejemplo, os explico un ejemplo que estoy a punto de acabar. Uno de los colectivos que vino al instituto a ayudarnos a alimentar a las gorgonias que teníamos, que luego hemos puesto en las escolleras del puerto de Barcelona, era el colectivo de las señoras jubiladas del mercado de la Barceloneta. Unas señoras espectaculares, ¿eh? La verdad, con un carácter espectacular, que cada día a las 6 de la mañana están en la playa y me da un apuro cuando las veo, pero son personas encantadoras. Ellos nos ayudaban. Y cuando los dijeron, ¿cuándo lo van a poner ustedes? Pues al espigón, donde están los trasplantes, ¿no? Y esas señoras iban cada mañana al espigón a ver los pescadores de caña y decir, oye, aquí están mis gorgonias que voy a alimentar, usted no me pesque aquí.
Es un ejemplo, ¿eh? Ejemplo muy, muy curioso, pero es si tú haces partícipe a la persona, aunque la activa sea poco, a nivel social es muy importante. Y eso lo tendríamos que tener en cuenta. Y aquí tenéis, bueno, hay que luchar contra todo esto. Nos guste o no, hay que luchar contra todo esto. Y para luchar contra todo esto, el científico no puede ir solo, ha de ir con la sociedad. Porque si no, al científico, muchos de vosotros sabéis que nos escucha un poco, es el comentario que os he dicho antes yo en el Parlamento, pero la sociedad sí que la escucha. Yo creo que nuestra sociedad requiere sobre todo cultura científica. Y esos proyectos de la restauración hoy en día es una gran oportunidad, sobre todo en zonas litorales, para que la sociedad crea que también el futuro del océano depende de ellos, de todos. Aquí veis que, y el último ejemplo que os pongo es que restaurar una pradera, restaurar un fondo de arena, restaurar un coral profundo, no ha de ser solitario. Ha de ir acompañado de otras comunidades a su alrededor. Las áreas de conservación y gestión tienen que ser mucho más amplias para que sean eficaces. Y este es el último gran riesgo que tiene el océano, la explotación minera. Hoy en día estamos al inicio de ello, pero uno de los grandes problemas que va a tener el océano si no empezamos a gestionar pronto son los nódulos de manganeso. Esta imagen de la derecha justo es de hace unas pocas semanas, donde una expedición china está perforando el fondo marino hasta 6 kilómetros para encontrar tierras raras. Ya veis en las noticias lo que representa toda esta pelea brutal para encontrar esos minerales. Se empiezan a buscar en el fondo marino y ya lo están haciendo. Ahí vamos a encontrar otro gran problema, pero bueno, no acabemos con cosas negativas, acabemos con consejos muy positivos. Lo más importante aquí es lo que os decía, proteger no significa prohibir, significa gestionar de otra manera. Las causas son muy diversas por las pulsaciones tienen que ser transversales. ¿Eh? Hay que tener muy en cuenta dónde se restaura y cómo se restaura. No pongamos a trasplantar pinos en un bosque de abedulas. Esto en el mar lo estamos haciendo, por favor. Esto no lo hagamos. Y sobre todo, la conservación ya va muy apoyada por la sociedad, por la restauración. Es el gran recurso para que la sociedad se implique realmente en la conservación. Bueno, gracias y estoy a vuestra disposición y gracias por aguantar el rollo. Ah, Saco dejo de compartir. Sí, muchas gracias, José María. Eh, bueno, creo que no ha defraudado, ¿no? Respecto a las expectativas que yo había lanzado, ¿no? De combinar conocimiento científico de la mejor calidad con esa permanente capacidad y disposición para la acción. Eso de científico activista me ha encantado. Uy, Y, peligro, ¿eh? y luego la capacidad de contarlo, de explicarlo, que en este caso lo has demostrado con la práctica, con la propia charla. Entonces, podemos, si queréis, abrir un espacio de diálogo con las preguntas que puedan surgir. ¿Había alguna cosa en el chat? Me parece, déjame que lo recupere un segundo. Am, Daniela se planteaba que todo esto que nos has contado a su vez está inmerso en el escenario de cambio climático que tú mismo has mencionado, ¿no? Y cómo, o sea, se pregunta sobre la importancia que puede tener esto para plantear las propuestas y los diseños. Y Sara preguntaba, como has mencionado, los pros y los contras de algunas estructuras, concretamente las eólicas y las petrolíferas, si es que las colonizan especies distintas, ¿no? Las petrolíferas y las eólicas. Estas dos cosas están ahí en el chat y es que, por si quieres hacer un comentario y luego ya abrimos a la Bueno, intervención de los presentes que abran el micrófono y que levanten la mano mejor primero para ordenarlo un poquito y comentamos. yo a la segunda, ¿me repites la primera, por favor? Que no me...
No, Ah, bueno, sí, la primera era más una consideración que una pregunta, ¿no? Sobre cómo el escenario de cambio climático sí, genera, pues, es sí. A ver, el una cambio, constante variación de la situación de contexto y cómo los proyectos del tipo que has planteado, pues seguramente han de atender a esa circunstancia. Y además un comentario. Y la sí, sí. segunda, la de Sara, era Mm. sí que era una pregunta sobre si las especies que colonizan estructuras petrolíferas y eólicas son las mismas o diferentes. No, en principio, el primero, básicamente, el cambio climático afecta sobre todo las aguas superficiales. Sobre todo en el Mediterráneo que conozco mejor, ¿no? Digamos que digamos lo que sería el efecto del calentamiento, que es muy evidente, se está hablando de la tropicalización del Mediterráneo, está llevando a que las especies pues, busquen refugios cada vez más alejados de las zonas donde está incrementando la temperatura. Por ejemplo, el bacalao está migrando más hacia el norte, buscando aguas más frías, ¿no? O en el Mediterráneo hay especies tropicales o de carácter más tropical que van a zonas que antes, ahora, como el Golfo de León, que ahora eran más frías. Evidentemente que los efectos más importantes del cambio climático suceden en aguas superficiales, sobre todo por encima de la media de la termoclina. Por eso es tan importante lo que os he comentado de ah, no olvidar las partes más profundas. No mucho más profundas, a partir de los 70-80 metros de profundidad, porque allí esa ola de calor no afectan tanto y sobre todo cuando sabemos que las especies que están allí no son muy distintas de las que están en la costa y podría ser una manera, contando con los corredores, de luego recuperarse. Lo que es la manera de abordarlo es decir, no hagamos esfuerzos de restauración en zonas que sabemos que no van a sobrevivir, ¿no? Busquemos otras maneras, pero protejamos más profundo para que haya luego la posibilidad del retorno. Eso es un poco digamos, el mensaje relacionado con el cambio climático desde el punto de vista de las especies de fondo. Las pelagias es otra historia. Las pelagias se pueden mover, se pueden desplazar. De hecho, el Mediterráneo es un mar de invasiones. ¿Eh? Lo que tenemos hoy en día no tiene nada que ver con lo que había hace 1000 años, ¿no? Entonces, es un mar cambiante, la naturaleza es cambiante, lo que hay que intentar es que se mantenga la función y la diversidad, aunque cambien a veces algunas especies. Y en el tema de sustratos, lo que coloniza las estructuras eólicas o petrolíferas es la fauna del alrededor. No depende, la fauna depende de la estructura. Hoy en día, si es lo que va a cambiar un poco a nivel de colonización, es que la estructura sea metálica o sea de cemento. Este puede cambiar un poco las especies, ¿no? Pero no son muy distintas de las que hay a su alrededor. De hecho, tú estás creando un sustrato que va a colonizar las especies que están pues, a 1 kilómetro, dos, etcétera, ¿no? Y en profundidad siempre van a ser las especies superficiales las mismas. En las zonas muy superficiales, sean eólicas, sean petroleras, son filtradores, especies que se adhieren, como los moluscos, por ejemplo, ¿no? No son muy distintas, pero las especies, la naturaleza de las especies va a variar básicamente de la naturaleza del sustrato. El metal, si está protegido por antifouling, va a perjudicar a una y favorecer a otras, ¿no? No es tanto que sea una petrolera o una eólica, sino qué sustratos o qué naturaleza de sustrato tenga. Muy bien, gracias. Pues bueno, no sé si José Manuel tienes, por darte la palabra en primer lugar, alguna pregunta o comentario y luego Pues sí, quizás pues cualquiera gracias. de los participantes que levante la mano y formule Gracias, su Santos. pregunta. Pues sí quería, bueno, primero agradecerle y felicitarle por esta magnífica ponencia, ¿no? Me ha encantado. Y bueno, sí quería, tengo la duda de la pesca de arrastre es un tipo de pesca que no está prohibida, o sea, no está prohibida, pero está muy regulada por la Unión Europea y por la normativa, la legislación española. Pero después de ver este desastre, ¿no? Que Josep pues ha mostrado, ¿no? En las ponencias, en las fotos, en los vídeos. O sea, yo me pregunto si estas restricciones realmente son eficaces o son una especie de lavado de cara, ¿no? Tú que conoces bien el mundo litoral, ¿no? Bueno, a ver, yo quería os voy a dar
una aproximación que hice la otra vez cuando hablé con vosotros en el máster, que no hay que olvidar, que me llegué, pues lo estuve discutiendo con pescadores en la zona de la Costa Brava, ¿no? Que uno de los grandes problemas que tiene la pesca, y no solamente la pesca, yo creo que esto está en todo lo que sería la economía social de los productores primarios, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, estar en la cofradía de pescadores, ves que los pescadores traen sus cajas de pescado. Esto pasan por la lonja. El pescador se lo pagan a 5. Luego vas a la lonja y el intermediario luego lo vende a 15. Y vas de la pescadería y te lo venden a 50, ¿no? ¿Qué hace? Que realmente el pescador, para ganarse la vida, va a saquear lo que va a poder. Entonces, y luego viene el caso de decir que luego todo eso que realmente llevamos al mercado de pescado se va a consumir. ¿Hay algún mecanismo económico, social, que aproveche lo que no va a aprovechar la sociedad? No lo hay. Y es una pena. Yo creo que hay una sobreexplotación que lleva a que realmente el pescador, como productor primario, como el ganadero o el agricultor, ¿no? Hay una parte social y económica aquí que hablamos poco y que vamos, que lo que se dice es, estamos, no me sale la palabra en castellano, que es malbaratament, sería como, estamos como malgastando, ¿no? Estamos los productos naturales, porque hay que tener mucho por el tema de la venta, aunque luego no se aproveche. Ese apartado es muy delicado y daría al pescador una conciencia de que no tiene por qué ir a machacar tanto si luego se lo pagan de una manera más realista y razonable. La pesca de arrastre es esencial para algunas especies, como la gamba, por ejemplo, ¿no? Si no es con arrastre no se puede hacer de otra manera. Pero cuidado, que yo tengo imágenes que no voy a sacar y no me atrevo a hacerlo de los propios pescadores, ni prefiero no decir puertos, que una vez no han podido vender un producto, lo tiran a los cubos de basura y tiran al fumán o lejía para que la gente no vaya a buscarlo. Esto no debería ser así. ¿Qué pasa? Que yo pienso que la pesca de arrastre para algunas especies es necesaria, pero lo que tiene que hacer, pagarlo bien para que se explote justo lo que se necesita. Y si no tienes gamba hoy, tendrás mañana. Qué manía tener siempre todo, ¿no? Esos mercados que veis vosotros cargados de frutas y verduras y de ¿esto se consume todo? Yo creo que no. Entonces, seamos un poco más honestos a la hora de explotar el medio. Esto es esencial. Pero cómo lo introduces esto en la economía salvaje que tenemos hoy en día es muy complicado. El arrastre tiene sus problemáticas, pero tiene sus posibilidades en el sentido que lo que estaba diciendo. Las redes, ahora hay redes pelágicas que son menos destructoras del hábitat, unas redes que las puertas flotan, con lo cual no arrastran tanto por el fondo, son muy respetuosas, pero ¿quién es el chulo que las emplea? Sí, aunque mejor que se subvencione, pues se puede hacer. Y luego la luz de malla. La luz de malla también tendría que ser un poco más amplia para que los juveniles los pasen y solo se cojan los adultos. Maneras de optimizar la pesca de arrastre hay. Lo que pasa aquí hay que implementarlo bien y hay que, digamos, pagarle bien al pescador que lo haga. Hay que primar los que lo hacen bien y castigar a los que lo hacen mal. Pero digamos que para algunas especies como la merluza no es que sea la única manera, pero es de las maneras para tener un mínimo de stock de pescado en el mercado. Todo pasa porque el pescador pesque menos, siendo respetuoso con el hábitat y con el stock, y se le pague mejor. Si no, no vamos a solucionar nunca nada. No sé si te he respuesto, Sí, pero sí, perfectamente. Josep, gracias. Bueno, a ver, me has respondido, pero a mí me sigue surgiendo, sigo con la duda de si estas medidas de regulación, ¿no? que se hacen en la Unión Europea y en concreto en España, bueno, pues realmente son lo suficientemente eficaces como para no, conservar el medio litoral, ¿no? bueno, a ver, lo que no Porque puede, es que asusta, o sea, sí, sí, las fotos y los vídeos que pones asustan, ¿no? es que ese es el problema. Pensad que desde una de las cosas que tenía muy clara cuando empecé la línea de investigación en fondos más profundos, utilizando sobre todo robótica marina y la imagen, yo le decía primero a los pescadores, que se enfadaron mucho con nosotros.
Luego ahora son ellos los primeros que dicen, ahora veo lo que he causado, ¿no? La imagen es fundamental para la investigación científica, pero la imagen es esencial para la denuncia, ¿no? Ya no me pueden decir, no, 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 esto no es verdad, esto es un ancla de una barquita que ha pasado por aquí. Oiga, que esto tiene 1 metro o 2 metros de ancho y 2 de profundo. Y fíjese alrededor, está todo apelmazado. Me pasan los rodillos. Esto no es una barquita. Entonces, ¿qué pasa? Que la imagen ha servido para esa denuncia más objetiva, para que la sociedad vea lo que es el efecto realmente de lo que es la pesca de arrastre, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto ha creado unas alarmas, una alarma que debería ir acompañado de medidas que ahora son muy drásticas. ¿Por qué? Porque estamos muy mal. Pero hay que trabajar en un futuro que no va a ser inmediato, pero a nadie le gusta perder la posibilidad de poder comer pescado. Pero demonios, primero hagámoslo bien, que se puede hacer, pero vamos a pasar una época complicada, porque no en todas partes hay posibilidad de que pensar que el 90% del pescado que comemos en España no se pesca en España. Entonces, ¿qué vamos? ¿Hacemos como los chinos, los japoneses, que están esquilmando los fondos del resto del planeta? No me da mucho orgullo esto, la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de pescar y mantener el arrastre con un número de barcas determinado, con respetuosas, es posible. Evidentemente que es posible, pero no es inmediato. Han sido demasiados años deforestando como para que tengamos bosques en 10 años, ¿no? Pero el primer paso hay que darlo sí o sí. Y luego la parte social también, la parte económica, que no hablamos nunca de ella, y que forma parte también de nuestro consumo, ¿no? ¿Cuántas veces compras cosas que luego no consumes? Esto, yo me acuerdo, perdónate un ejemplo, el invierno pasado, luego de Navidad, dije, bueno, no compro pescado por Navidad porque cuesta muchísimo, y me fui a la pescadería después de Reyes. Había una cantidad de cosas. Le decía a la señora de la pescadería, oiga, ¿cómo tiene tanto si ahora la gente no tiene para es que claro, es que es lo que me traen. Ostras, no sé. Eso pasa por también, obviamente, empatía de la sociedad, ¿no? De saber que tengamos que cuidar mejor, digamos, nuestra alimentación, ¿no? Es que claro, todo empieza aquí, ¿no? Gracias, Perdón, José María. Como queríamos terminar más o menos a y media, vamos a intentar. perdón. No, 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 todo muy, muy pertinente y muy interesante, pero por dar cancha a alguna persona más, Sí, sí. un par de intervenciones, pero que van a ser cuatro, porque yo veo dos manos, Elisenda y Pedro, y luego por el chat me parece que Arturo también quería comentar algo, José también, y había una cuestión de Daniel. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a todo. Entonces, Sí. por el orden que yo tengo sería Elisenda, Arturo, Pedro, Daniel, José, y ahí lo cerraríamos. Elisenda. Bueno, intentaré ser muy rápida. Primero agradecer a José María la charla porque realmente ha sido muy interesante y solo quería poner en relieve la política de Cataluña que se ha hecho los últimos 10 años, diría yo, que por suerte tuvimos un director general que era científico del tema y por lo tanto yo creo que el objetivo, a pesar de que luego es muy difícil, como decía José María, conseguir los resultados, sí que iban muy enfocados a todo lo que él ha explicado. Y por lo tanto yo creo que sí que un buen camino que se ha recorrido es el hecho, ¿no? Bueno, se ha hecho una estrategia marítima en Cataluña, también se ha potenciado mucho todo el tema de investigación y científico, pero todo lo que son los modelos de cogestión, que no deja de ser, ¿no? Esta implicación de todos los actores y poniendo, ¿no? los pescadores en el centro, porque ellos mismos sean partícipes de esta estrategia. Y creo que ha funcionado mucho, aunque hay mucho camino a recorrer también, pero sí que quería mencionarlo porque creo que se puso un buen camino para empezar, ¿no? Un poco a conseguir lo que debería ser, ¿no? Y a evitar toda esta sobreexplotación. Totalmente de acuerdo, y de hecho muchos de los proyectos salen de la propia propuesta de los pescadores y luego de la sensibilidad del científico de escucharlas.
Que esto no siempre pasa, ¿no? Digo, ahí yo creo que el éxito que está funcionando en Cataluña ahora, que hay mucho recorrido, evidentemente que sí, nace de que los usuarios proponen, el científico escucha, ahora la administración ya tiene dos frentes a los que hacer frente y eso va a ser más complicado, pero hay que saber escuchar, porque el pescador es el primero que sabe el problema, pero lo que no hay que ir en contra de él, sino ir de la mano. Que se hablaba de pescar euros y no pescar kilos, pero esto es muy Ah, fácil de decir y muy ya, ya. complicado de Sí, porque llevar a por cabo. aquí va la Mm, comercialización, que es la segunda eh. parte de la que no hablamos tanto. Gracias, ¿eh? Muy bien, gracias. Pues Arturo, no sé si tenías un comentario, luego vamos con Pedro. Sí, gracias, Santos. Bueno, gracias, buena tarde, José María. Buenas Eh, tardes. Me encantó, yo soy uno de los profesores de la parte del módulo marino, de espacios marinos protegidos. Mm. Y te quería preguntar, bueno, me encantó tu presentación, lo sintético que has hecho, lo bien explicado, los temas de fondo, ¿no? Tan complicados de comunicar, digamos, en general. Y te quería preguntar si tienes alguna reflexión o pensamiento acerca de de la meta esta del 30-30, o sea, de tener el 30% de los océanos protegidos de aquí a 2030. Bueno, esto se dijo en 2015. Y el camino que está llevando esto, lo que podemos esperar, porque es mucho más fácil trazar líneas en un mapa, ¿no? A veces y eh, establecer espacios protegidos gigantescos de millones de hectáreas, bueno, de millones de millones de kilómetros cuadrados que se están estableciendo cuando en realidad no hay medios para protegerlos, ¿no? Pero eh, a veces yo creo que ni siquiera voluntad, pero en fin, no quiero responder a la pregunta, pero es que tú estás en esto también y si tienes algún pensamiento sobre a dónde vamos, ya en España tenemos cerca del 20% del mar protegido, ¿no? Que es mucho. Bueno, la reflexión más sencilla sería, está muy bien proteger, pero si no pones medios para vigilar y procurar que esté protegido, es como no tenerlo. O sea, las áreas pueden ser muy grandes, los espacios pueden ser muchos, pero si no hay un mecanismo de vigilancia, de procurar que realmente se cumpla la conservación y la protección, no va a servir de poco. Luego hay dos tipos de grandes áreas. Las que decías muy bien de mar abierto, lo que hace Pristine Seas y es fantástico, son áreas muy grandes en medio del Pacífico donde no va casi nadie, ¿no? Y eso de alguna manera, bueno, mira, por todos los satélites se puede controlar, pero ahí el mal es poco, pero el gran reto son las áreas de nuestras plataformas continentales cerca de donde vivimos los humanos. Aquí está el gran reto. Ahí son esas áreas que hay que recuperar para que su función vuelva a tener la que debe tener. Y lo que no se puede permitir, y eso lo hemos dicho un momento, es que se pida el arrastre en zonas protegidas. ¡Qué barbaridad! Por favor, ¿no? Entonces, digamos que eh, a mí me parece fantástico lo del 30-30, me parece fantástico de este 30 al 10 sea un non-take, pero si no implementamos digamos, las medidas y la financiación suficiente para que esto realmente se vigile, que se cumpla, no va a servir para gran cosa. Sobre el papel podemos tener unos mapas muy bonitos, pero si no tenemos personas, barcas, capacitación y seguimiento y se vigila y se multa si se incumplen, vamos mal, vamos mal. Yo creo que eh, la idea es fantástica, pero hay que invertir, hay que invertir. Digo, la conservación no tiene que ser gratuita. Hay que invertir en dos aspectos, en dinero para que tener vigilantes, barcas, etcétera, y hay que invertir en cultura científica marina para que la sociedad crea en ello. Si no hacemos las dos inversiones, vamos mal. Un pescador, una persona que tiene una barca en un puerto de aquí, de Cataluña o de cualquier zona, mira, tengo la barca y voy a pescar, pues, ¿qué voy a hacer al mar si no voy a pescar? Por favor, ¿no? Digamos, la pesca mal entendida como deportiva es un gran peligro en zonas marinas protegidas, ¿no? Digamos que y las zonas marinas protegidas no deben ser parques temáticos para el turismo, han de ser zonas realmente protegidas, ¿no? O sea que la idea es genial, pero tiene que ir forzosamente acompañada con inversiones
vigilancia y cultura científica. Si no, tendremos mapas y poco más. Muy bien, sí. Gracias, gracias Arturo. Pues en mi orden estaba Pedro y luego me parece que alguien en el chat y luego José y con eso cerraríamos. Pedro. Hola, buenas tardes. Pues yo quería ver si se podía profundizar un poquito más en la parte esta de la comercialización, que me ha llamado la atención como una de las principales problemáticas. Me ha quedado más o menos claro que como consumidores nosotros tenemos la capacidad de influir en las dinámicas del mercado, pues por ejemplo, no consumiendo en épocas que haya una demanda muy alta para no subir mucho los precios, o temas así, no sé si hay alguna otra manera, pero a nivel de comercialización, saber un poco cómo estaba la situación. Sé que, por ejemplo, aquí en Asturias, donde vivo yo, hay algunos proyectos para fomentar una comercialización más justa para ganaderos que utilizan pues, métodos más sostenibles y tal, saber si desde las administraciones o desde alguna organización se está haciendo algo allí y qué se podría hacer. Bueno, te agradezco la pregunta porque algo sí que habría que hacer, ¿no? Pero es un tema mucho más genérico, ¿no? Hay que poner límites habría que poner límites, como en todo, como en la vivienda, ¿no? Hay una sociedad que hay muchos intermediarios, hay muchos pasos y todo el mundo tiene que cobrar su parte, que bueno, que en muchos aspectos es justificable. Por lo que no puede ser es que un ganadero por un buey le paguen 100 euros y tú las piezas de este buey compres 100 euros por cada pieza que compras. Algo allí no funciona. Yo no creo que entre medio tiene que haber, digamos, tantos pasos y tantos intermediarios. Eso es un problema económico-social muy grave, independientemente que, claro, tú puedes, como consumidor, decir, yo voy a comprar lo que realmente necesito, ¿no? Pero es que el que comercia tanto le da que lo que compre luego lo pierda, porque ya gana mucho dinero. Habría que controlar mucho las cadenas de comercialización, creo yo, ¿eh? Y ya sé que me pongo en camisas de 7 varas y me escucha poca gente y ya soy jubilado y no me pueden echar. Pero sí que reconozco que ahí hay un aspecto importante de cara a todo lo que es el recurso natural. Hay que poder producir lo que realmente necesitamos en diferentes aspectos, ¿no? Y que realmente el productor primario, el pescador, el agricultor, el ganadero, realmente tenga reconocido su papel fundamental. Sin ellos nosotros no comemos, eso está claro. Sin el señor que compra uno y vende a otro, con este podemos vivir, sin él podemos vivir, pues sin el ganadero no. Entonces yo creo que cualquier implementación en este aspecto, bienvenida sea, ¿no? Pero tiene que ser un input muy, muy importante a nivel político y social para que realmente seamos mucho más respetuosos con la explotación del medio ambiente, la verdad. Gracias, gracias Pedro. Bueno, para los que estáis iniciando ahora el máster, hoy nos acompañan otros amigos e invitados, pero para los que estáis iniciando, claro, Josep María ha planteado montones de cosas y Porque ahora todo, tenemos un año por delante en que podremos muchas de ellas recuperarlas y examinarlas con más detalle, ¿no? Por ejemplo, en el chat, bueno, está viendo comentarios interesantes que seguramente estáis siguiendo, pero había dos preguntas que los voy a unificar para abreviar, eh, que tienen que ver con aspectos aplicados, de cómo abordar estas cuestiones. Entonces, Daniel preguntaba si yo quiero caracterizar un área marina, ¿por dónde empiezo? Y Sergi pregunta si en opinión de Josep María es necesario ahora mismo ampliar la red de áreas marinas protegidas eh, para, entre otras cosas, aumentar la conectividad entre ellas, ¿no? Entonces, uniendo las dos preguntas, ¿no? ¿Hay que hacer más áreas protegidas? Y si estoy en vías de proponer una, ¿por dónde empiezo? Pregunta Daniel. ¿Qué es lo primero? ¿La batimetría, la morfología de los fondos, las corrientes, las variables físico-químicas? Bueno, pues hace falta crear más áreas, Josep María, y en ese caso, ¿qué es lo primero que necesitamos saber para caracterizarlas? hay una máxima que decía David Paule que decía, son mejores muchas áreas relativamente pequeñas que una muy grande, ¿no? Porque esto facilitaría lo que es el plan de uso, ¿no? Sí que está bien tener más áreas marinas protegidas, pero sobre todo,
a lo que decía la persona que lo comenta, la conectividad. ¿No? Tienen que estar como diseñadas para que realmente las especies puedan transitar. Eso es importante. No hace falta que sean mucho más grandes, pero sí hemos de partir por las áreas que sepamos que son zonas bastante bien conservadas. Proteger un desierto para tener un oasis es absurdo. Pero proteger un oasis para que ese oasis no sea más grande, sí. Hay que empezar por las zonas que están, digamos, relativamente bien conservadas y gracias a la propia restauración pasiva, estas áreas van a crecer y se van a mejorar. Hay que facilitar la restauración pasiva con la conservación y que estén interconectadas. Y el primer paso antes de buscar una área marina hay que leer, hay que buscar información. Tenemos información en trabajos publicados en los años 50. Bajo nosotros, por ejemplo, me acuerdo que la primera información que tuve sobre los cañones submarinos del Camp de Creus fue unos diarios de a bordo de un científico francés que estaba a bordo del Jean de Cousteau. Hay mucha información que a veces en academia erróneamente se le llama información gris, que no lo es tanto, ¿no? Vosotros sabéis, por ejemplo, que en conservación terrestre, en las iglesias hay un cantidad de información sobre eventos ambientales brutales que la gente no mira. Yo creo que si hiciéramos una buena arqueología, una buena búsqueda de información existente, tendríamos las pistas de qué mejor áreas podíamos conservar. Y luego otra forma de buscar esa información es hablar con los usuarios, con los pescadores. A mí me he encontrado con un pescador que le tengo, lo estoy mareando lo que no está escrito, que me ha dicho, te voy a llevar a un sitio que cuando lo veas lo vas a conservar. Digo, pues llévame, no sé, no digamos que hay que estudiar. La batimetría es básica, porque el mapa hay que hacerlo sobre batimetría. El sistema de corrientes es básico por la conectividad y luego también la biodiversidad. Todo junto hace falta. Pero una forma muy original y muy interesante y a veces tremendamente apasionante de empezar es preguntando y buscando la información antigua, pero encontraremos pistas. Yo, por ejemplo, para acabar, me dijo un pescador, oye, que a 200 brazas de profundidad en el cañón de Cantegreus sale agua dulce, mando un botijo abajo, lo saco arriba y bebo el agua dulce. ¿Y cómo puede ser? ¿Dónde ha sacado ese señor eso? Eso es una fuente de nitrógeno brutal para el océano. Pasa que ese señor pobre cuando murió al cabo de muy poco y ya no pude saber más, ¿no? Pero hay mucha información que nos puede ayudar realmente a marcar las pautas de dónde insistir más. No la desperdiciemos, que es muy chula. Muy bien, gracias. Bueno, pues para acabar vamos a darle la palabra a José desde Honduras. Antes comentábamos que, antes de empezar, pues las ventajas e inconvenientes de lo presencial y de lo virtual, pues evidentemente las hay por los dos lados. Una de las ventajas que hoy hemos tenido es recuperar a algunos amigos del otro lado del Atlántico. He visto por ahí a Beatriz Sosa desde Uruguay, que creo que hacía mucho que no la veíamos. Un abrazo para Beatriz. Y también los estudiantes de este nuevo curso, algunos de los cuales pues están siguiendo el máster desde varios países de América Latina. Uno de ellos, José, desde Honduras. Pues venga, José, la última pregunta para Josep María y con eso cerraríamos. Hola, buenas tardes para todos y buenos días para los que están aquí en el continente americano. Bueno, muchas gracias principalmente porque su ponencia realmente a mí me enriquece mucho porque trabajo directamente en la gestión de un parque nacional marino desde el gobierno local. Entonces, nosotros pues estamos rodeados por el Parque Nacional Marino Isla de la Bahía. Es un área protegida bastante extensa, más de 647.000 hectáreas. Ya se Uf. imaginarán la gestión, ¿verdad?, de semejante monstruo. Somos parte del sistema arrecifal mesoamericano. Mm. También, por tanto, trabajamos también con muchas otras instituciones internacionales y países también. Eh, Realmente es complicado a veces, ¿verdad? La gestión de estos espacios, principalmente cuando Islas de la Bahía, su principal mecanismo económico es el turismo. Roatán recibe aproximadamente 8 cruceros diarios de más de 6.000 personas, más la población local, ¿verdad? Tenemos todo este impacto sobre estos arrecifes y aquí, pues, por lo menos pesca de arrastre no es permitida.
está completamente prohibido porque la cobertura de coral es bastante alta entre corales duros, gorgónidos y corales brutos. Entonces, poner todos estos actores a funcionar muchas veces es complicado. Entonces, tuvimos muchas cosas, principalmente el cambio climático aquí se ha visto muy reflejado por el blanqueamiento y en el caso de de los acróporas. Hemos Ujú. perdido un área que era de investigación y principal también, que se llama Banco Cordelia. Banco Cordelia actualmente, el blanqueamiento, pues acabó con ella y era el área de acróporas más grandes, ¿verdad? De aquí de Islas de la Bahía. También perdimos Dendrógira, que fue por la enfermedad de los corales duros, la CCTLD. Nosotros Mm. fuimos bastante afectados por ello. En tanto, esto a mi consulta va. Uf. ¿Cómo ha sido la incorporación, por ejemplo, de estos entes económicos, ya sean hotelería, centros de buceo, dentro de la gestión en el Mediterráneo? Porque en el caso de nosotros, pues, lo que hace el gobierno es principalmente, pues, dar responsabilidad a a estos entes económicos que pues tienen todas sus funciones dentro del área protegida y se trabaja conjuntamente con ellos, principalmente a través de los fondos, ¿verdad? Que estos dan, que a su vez tiene algo bueno, pero también es bastante limitado porque el mismo que causa el daño al final pues termina diciendo que es el que lo está protegiendo solo por estar dando estos fondos. Entonces, todas estas acciones, principalmente, nosotros tenemos bastantes, ¿cómo se llaman esos árboles? Árboles para la restauración de acróporas. Que Sí, realmente al final pues se ve bastante complicado todas estas áreas de restauración porque están las actividades de buceo, están las personas que han buceado de manera recreacional, que quizás ellos pues no tienen ese conocimiento de qué es lo que se está realizando, entonces se mueven todos estos pequeños fragmentos que se han puesto, qué sé yo, se han hecho 5 días continuos de buceo y al final cuando vamos a ver ya no están. Porque también está la cuestión de las corrientes, que es bastante cambiante. Entonces, ¿cómo ha sido la integración de estos actores hacia el área del Mediterráneo? bueno, yo creo que no somos un ejemplo, en el sentido de decir que el turismo sí sigue siendo un grave problema de gestión, ¿no? Se le da demasiados privilegios con la excusa de la economía, la verdad. Pero sí hay que hacer algo, porque, por ejemplo, en las zonas marinas protegidas más litorales se gestiona, hay un problema enorme con la que es la pesca deportiva, con las motos de agua, con la navegación, porque aquí se incrementa, claro, interesa tener muchas más barcas porque hay mucha más gente en los puertos y eso que lleva mucho dinero. O sea que, de alguna manera, estamos en una situación no muy diferente de la que me explicas, ¿no? Pero sí que ha habido, digamos, los proyectos de restauración concretamente, se han hecho con participación de colectivos, no con los jefes, pero sí con la gente que está, por ejemplo, los pescadores, las escuelas, la gente de las tiendas, ¿no? De los comercios, ¿no? Digo, una de las maneras más eficaces para presionar a quien dirige que realmente hay que hacerlo de otra manera, es creando conciencia y haciendo partícipe a esa sociedad de los proyectos que se están haciendo. Un ejemplo, que creo que aquí lo debes conocer, de los Cayos de Florida, donde hay todo un proyecto de hace casi más de 20 años que se ha apostado por el buceo, no de élite, pero un buceo más especializado, donde los buceadores participan directamente de los proyectos de conservación. ¿Esto qué hace? Que esos buceadores, como van a bucear a esas zonas, incluso repiten cada año, son actores de la restauración. Y ese es el buceo que se prima. Y es un buceador que económicamente lleva más recursos. Eso está pasando, por ejemplo, aquí en la costa catalana, en las Islas Medas, ¿no? Digamos que si el usuario del espacio natural, entre sus actividades, se le prima que realmente sea también un elemento que se implique en la conservación, esto ayuda a que los que no les importa, pues les acabe importando. Un poco es esto, ¿no?
En temas de restauración hay que mucho cuidado porque no se restaura en cualquier sitio. Hay que restaurar donde está. Luego hay un proyecto que en el Caribe, creo, no sé, en Caribe creo que es, no sé en qué zona de, ahí no sé exactamente qué es, claro, el problema del blanqueamiento, el problema es del cambio climático. Lo que se ha hecho, hay un proyecto que creo que llevan los franceses, no me acuerdo exactamente, me acuerdo del nombre, que es Arca de Noé, ¿no? Y eso lo que hace es trasplantar a una mayor profundidad, no mucho más profundo, teniendo el límite de la termoclina, arrecifes que tengan ejemplares de las especies que están muy afectadas en la zona litoral, donde allí van a persistir aparte del cambio climático, porque el cambio climático afectará mucho a las zonas más superficiales, que aparte de ser más calientes, también ya hay mayor contaminación por los barcos, etcétera, ¿no? Una forma de, digamos, de intentar preservar una parte de esa biodiversidad que se está afectando por el cambio climático es, digamos, volviendo a mayor profundidad. Al sentido de decir que allí van a estar menos impactadas, primero, ya que no tenéis arrastre por la pesca, luego por el cambio climático, y luego a las personas que participan de esos proyectos son personas que lo transmiten, que lo dan a conocer, ¿no? La sociedad es muy importante para la conservación. Yo me acuerdo que estuve evaluando proyectos de conservación en Latinoamérica y los más impresionantes eran los que las comunidades indígenas estaban implicadas, porque es suyo, ¿no? Y se implican. Y ellos lo transmiten al visitante, aunque sea un torpe que venga de Tumbalandia, ¿no? Pero digamos que de alguna manera piensas, dices, "Em, es un gran reto. La superficie que has dicho a mí me da miedo. ¿Cómo gestionas eso? Hay que invertir mucho dinero en vigilancia, pero la vigilancia es más eficaz si la gente es consciente de lo que se está haciendo y ya le dice al vigilante, oiga, toma un poco más de cuidado, ¿no? Lo peor que puede pasar en espacio natural es que la gente pasa. Eso es cosa de otro, ya se lo harán. Así no vamos a llegar a ningún sitio y personas como tú, perdona que te tutee, personas como tú lo van a tener más complicado. Yo sigo insistiendo que cuando más participativa sea la sociedad en los proyectos de conservación y de restauración, más los demás se lo van a replantear un poco, ¿no? Es decir, oye, usted vas con la barquita y vas a buscar el pulpo o no sé, o el pescado, ya. Vaya, coge unas gafas, un tubo y unas aletas y mire el coral y deje de coger un pescado que a lo mejor es que ni se lo come, ¿no? Yo, sinceramente, no tengo respuestas milagrosas, ni muchísimo menos, debe depender mucho, pero sí que lo que he visto es que en las zonas de aquí de Cataluña donde digamos, las medidas se han tomado más en serio, es cuando las personas, las familias, no solamente las escuelas, las personas, la gente de las tiendas, de las tiendas de buceo o las tiendas de comercios, participan de los proyectos. Entonces eso crea como una conciencia que favorece que los demás no vayan tan como les dé la gana. Es mi sensación.